Muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarse. Y pues vamos a empezar. Vamos a ver la lección 78. La lección 77 y 76 se las dejé en audio en el chat. Así es que hoy vamos a ver la lección 78. Y pues sí, vamos a leerla. Lección 78. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Es como si dijéramos que la sanación reemplace la enfermedad de mi mente o que el ahora reemplace todo mi pasado. Por lo tanto, esta es una lección de perdón. Si hay que hacer un reemplazo de las ideas o creencias o juicios e interpretaciones acerca del pasado y nos centramos en el ahora, entonces está habiendo un perdón, un reemplazo de ideas. Vamos a empezar. Tal vez aún no esté completamente claro para ti el hecho de que en cada decisión que tomas estás eligiendo entre un resentimiento y un milagro. Cada resentimiento se alza cual tenebroso escudo de odio ante el milagro que pretende ocultar. Y al alzarlo ante tus ojos, no puedes ver el milagro que se encuentra tras él. Este, no obstante, sigue allí aguardándote en la luz, pero en lugar de él contemplas tus resentimientos. ¿Por qué, ¿Por qué contemplamos siempre los resentimientos en lugar del milagro que, como dice aquí, se alza por encima de los resentimientos? ¿Por qué no puedo ver el milagro? ¿Por qué no puedo ver el milagro de la sanación de mi mente y en su lugar observo los resentimientos? Vamos a recordar un poco las primeras lecciones de este libro de ejercicios, las primeras lecciones con las que iniciamos, y entre ellas se nos habló del pasado y se nos dijo que todo lo que veo ahora es el pasado reflejado aquí. Todo lo que veo, todo el pasado se encuentra aquí. Esto que veo es pasado. Y los resentimientos tienen necesariamente que tener relación con el pasado, puesto que cuando yo recuerdo algo del pasado, algo que me hicieron o que creo que me hicieron en el pasado, algo que me dolió, algo que me lastimó, algo que me hirió o que me enojó, y lo vuelvo a recordar ahora, vuelvo a sentir exactamente lo mismo que sentí en el pasado. O sea, vuelvo a sentir, resiento. Ese es el resentimiento. Recordar un pasado que generalmente es doloroso. Si es doloroso, es porque ese pasado no está perdonado. Si ese pasado incomoda, es porque ese pasado no está perdonado. Es porque estoy dejando que esté siempre aquí y no permito que sea reemplazado por la paz en mi mente. Entonces, todo, absolutamente todo lo que vemos aquí en este momento guarda relación con el pasado, pero no con el pasado de la historia personal de cada uno de nosotros, como personas o como cuerpos, como personajes, sino con el pasado de la mente, con el pasado ontológico de la mente, donde pareció surgir la creencia en la separación. Con ese pasado es con el que guarda relación. Obviamente ese pasado de separación se va a ver reflejado a lo largo de toda la historia de una persona. Aunque ya el curso me dice que el mundo no existe, que las personas o los cuerpos no existen, nosotros creemos que existen. Entonces, las personas van a tener una historia aquí, porque además creo en el tiempo. Entonces, creo que hay un pasado, creo que hay un presente, creo que hay un futuro. Y
ese pasado de la persona va a ser el reflejo del pasado de la mente cuando creyó separarse de Dios. Ese pasado siempre se está reflejando aquí, siempre es lo que veo y siempre me incomoda, porque debajo de esos recuerdos o debajo de esas ideas, recuerden que siempre hay culpa. No importa que parezca que pensemos que, que ese pasado nuestro no tiene nada que ver con estar o sentirnos culpables. Tiene que ver con la culpa, porque al provenir de la creencia en la separación siempre produce culpa, porque creemos que es algo malo que se cometió y voy a sentirme culpable siempre. Entonces, aunque aparente ser ahora un recuerdo triste, digamos, va a tener culpa en el fondo. Si es un pasado que a mí me enoja, va a tener culpa en el fondo. Entonces siempre me conviene abandonar ese pasado para que en su lugar quede la paz del ahora. La creación tal como Dios la creó eternamente, en mi mente. Vamos a seguir leyendo. Hoy vamos a ir más allá de los resentimientos para contemplar el milagro en lugar de ellos. Invertiremos la manera como ves al no dejar que tu vista se detenga antes de que veas. Parece como que no se entiende, como que Jesús utiliza muchos juegos de palabras para explicarnos algo. Invertiremos la manera como ves al no dejar que tu vista se detenga antes de que veas. Esto más bien quiere decir, invertiremos la manera en cómo ahora percibes y no dejaremos que tus ojos intervengan en la visión verdadera para que esa percepción se invierta y realmente se convierta en visión, o sea, la visión. No esperaremos frente al escudo del odio, sino que lo dejaremos caer y suavemente alzaremos los ojos en silencio para contemplar al Hijo de Dios. Nosotros no estamos viendo al Hijo de Dios en nadie ni en nosotros. ¿Por qué? Porque solamente estoy contemplando el pasado en él. Y si ese pasado es pecaminoso o en ese pasado se cometió algo terrible que lo hace sentir culpable, entonces yo no lo estoy viendo realmente. Yo no lo estoy viendo tal como Dios lo creó, lo estoy viendo como yo lo quiero ver, como un cuerpo que está separado de su fuente, que es autónomo, que comete errores, que es culpable, que puede estar esperando un castigo posterior por su culpabilidad. No estoy viendo al Hijo de Dios tal como es ahora, tal como Dios lo creó, perfecto, inalterable y eterno, en toda su santidad, en toda su inocencia y en toda su gloria. No lo estoy viendo. Mi resentimiento lo oculta, lo tapa y no me deja ver el milagro que está detrás. Él te espera tras todos tus resentimientos. El Hijo de Dios te espera tras todos tus resentimientos y a medida que dejas estos de lado, Él aparecerá radiante de luz en el lugar que antes ocupaba cada uno de ellos, cada uno de esos resentimientos. Esos resentimientos son mis ilusiones, son todos esos falsos conceptos que yo le pongo al Hijo de Dios para no verlo tal como es.
Entonces, a medida que se vaya cayendo cada uno de esos conceptos falsos, cada una de esas ilusiones, yo puedo realmente ver lo que está ahí. Lo que está ahí es el amor que Dios creó. Lo veré en Él y lo veré en mí. Lo aceptaré en mí. Y ahí me daré cuenta que ese hermano y yo somos exactamente lo mismo, que no es alguien diferente a mí, que no es otro, que está compitiendo conmigo por cosas distintas, sino que es lo mismo que yo. Ese será el milagro, que entonces no solamente veré al Hijo de Dios en alguien, sino que veré al Hijo de Dios en mí. Pues cada resentimiento constituye un obstáculo a la visión. Y recuerden que si es que ustedes han ido leyendo también el texto, recuerden que al inicio del texto, en la introducción del texto, dice que este curso no pretende enseñarte el significado del amor, porque el amor está más allá de lo que se puede enseñar y de lo que se puede aprender, sino que más bien pretende enseñarte a remover los obstáculos que tú le has puesto al amor. Por eso es que no lo ves, porque tú has puesto obstáculos al amor y el amor eres tú. Por eso no se te puede enseñar lo que tú eres. ¿Cómo se te va a enseñar lo que eres? Y que además lo aprendas, si ya lo eres, pero no lo recuerdas porque has puesto obstáculos, obstáculos en la mente. Estos obstáculos son todas estas ilusiones, todos estos juicios, todas estas interpretaciones, todo este pasado aprendido de la separación, el que no te permite ver el amor que eres. Mas, según se elimina cada obstáculo, puedes ver al Hijo de Dios allí donde Él siempre ha estado. Él se encuentra en la luz, pero tú estabas en las tinieblas. Cada resentimiento hacía que las tinieblas fuesen aún más tenebrosas, lo cual te impedía ver. Hoy intentaremos ver al Hijo de Dios. No nos haremos los ciegos para no verlo. No vamos a contemplar nuestros resentimientos, porque hacernos los ciegos implica yo mejor quiero ver el pasado, yo mejor quiero ver las ilusiones, yo mejor quiero ver mis resentimientos, no quiero ver al Hijo de Dios ahora. Eso es hacernos los ciegos. Así es como se invierte la manera de ver del mundo, al nosotros dirigir nuestra mirada hacia la verdad y apartarla del miedo. Seleccionaremos a alguien que haya sido objeto de tus resentimientos y dejando estos a un lado, lo contemplaremos. Esta será parte de tu práctica. Seleccionar a alguien que haya sido objeto de tus resentimientos. Quizás es alguien a quien temes o incluso odias, o alguien a quien crees amar, pero que te hizo enfadar. Alguien a quien llamas amigo, pero que en ocasiones te resulta pesado o difícil de complacer. Alguien exigente, irritante o que no se ajusta al ideal que debería aceptar como suyo, de acuerdo con el papel que tú le has asignado. De hecho, el papel que tú le has asignado es un obstáculo más, es parte de tus resentimientos, es un juicio que tú has interpuesto entre tu hermano y tú. Entonces ves el juicio o ves lo que juzgas y no ves la verdad. Ya sabes de quién se trata. Su nombre ya ha cruzado tu mente. En él es en quien pedimos que se te muestre al Hijo de Dios. Al contemplarlo sin los resentimientos que has abrigado en su contra, descubrirás que lo que permanecía oculto
descubrirás que lo que permanecía oculto cuando no lo veías se encuentra en todo el mundo y se puede ver. El que era un enemigo es más que un amigo cuando está en libertad de asumir el santo papel que el Espíritu Santo le ha asignado. Deja que Él sea hoy tu Salvador. Tal es su función en el plan de Dios, tu Padre. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, lo veremos asumiendo ese papel. O sea, tú vas a llevar a cabo unas sesiones de práctica en donde vas a visualizar a esta persona. Se te pide que visualices a alguien que consideras que es objeto de tu resentimiento. Y dice aquí que en las sesiones de práctica más largas, lo verás asumiendo ese papel, siendo ese enemigo, siendo ese que te molesta, que te hiere, que te lastima, que no te cae bien. Pero primero intenta mantener su imagen en tu mente tal como la ves ahora. Pasa revista a sus faltas, a las dificultades que has tenido con él, al dolor que te ha causado, a sus descuidos y a todos los disgustos grandes y pequeños que te ha ocasionado. Contempla las imperfecciones de su cuerpo, así como sus rasgos más atractivos, y piensa en sus errores e incluso en sus pecados. Pidámosle entonces a aquel que conoce la realidad y la verdad de este Hijo de Dios, que nos conceda poder contemplarlo de otra manera y ver a nuestro Salvador resplandeciendo en la luz del verdadero perdón que se nos ha concedido. Aquel que conoce la realidad y la verdad de este Hijo de Dios, aquí en nuestra mente va a ser el Espíritu Santo. Dios lo conoce también igual. Sin embargo, como tú has negado a Dios, como has creído separarte de Dios, no vas a hablar con Dios y no vas de hecho a confiar ni a creer en lo que Él te diga. Pero sí puedes confiar en su voz, porque es algo más cercano a ti en este momento. Entonces, aquel que conoce la verdad acerca de tu hermano es el Espíritu Santo en tu mente. Es a Él a quien se lo vas a pedir, que te muestre a tu hermano en toda la verdad, en toda su luz, libre de los resentimientos que tú has puesto sobre Él. En el santo nombre de Dios y en el de su Hijo, que es tan santo como Él, le pedimos. Quiero contemplar a mi Salvador en este a quien tú has designado como aquel al que debo pedir que me guíe hasta la santa luz en la que Él se encuentra, de modo que pueda unirme a Él. La finalidad es esa, que tú no veas más a ese hermano diferente de ti, en desigualdad, en, en competencia, y que lo veas igual a ti, lo mismo que tú. No como, no como una persona que comete errores o como una mente que está equivocada, sino como el santo Hijo de Dios que eres. Así deseas contemplarlo y así deseas contemplarte tú. Porque el resultado de esa contemplación o de esa unión en tu mente es tu paz, es tu felicidad, es el recuerdo y la aceptación de tu ser. Los ojos del cuerpo están cerrados y mientras piensas, o sea, evidentemente no lo vas a ver con los ojos, los vas a cerrar. Y mientras piensas en aquel que te agravió, deja que a tu mente se le muestre la luz que brilla en él más allá de tus resentimientos. Debe haber un permiso que tú concedes al Espíritu Santo para que Él te pueda mostrar
la luz en tu hermano, una luz que ahora no ves, pero que deseas ver, porque esa luz es tu propia luz. Entonces tienes que desear verlo así, si es que deseas contemplar tu ser y si es que deseas estar en paz. Porque tú podrías también decir, pero no deseo estar en paz, quiero seguir estando en guerra, quiero seguir peleando, quiero seguir luchando. No quiero ver en este momento a este hermano en la luz. No quiero estar en paz. Y estará bien. Esta lección o la práctica de esta lección y de todas no es una imposición. Si tú estás aquí ahora, si tú estás aquí estudiando por primera o segunda o las veces que sean este curso, es porque entendemos que tú deseas un cambio en tu vida, que tú deseas un cambio en tu mente. Si no la desearas, en algún punto profundo de tu mente, créeme que no estarías aquí. Créeme que no estarías estudiando este curso. Aunque te hubiesen hablado de él, aunque hubieses sabido por ahí de este curso, no hubieses estado listo para estar aquí estudiándolo. Entonces, si estás aquí, es porque tú deseas la paz y no habías sabido cómo encontrarla. Este curso te está mostrando cómo encontrarla. Es una forma de encontrarla que el curso no te había mostrado, que el mundo no te había mostrado antes. Esta es una forma distinta. A través del perdón encuentras tu paz. A través del perdón encuentras tu ser. Entonces, debemos perdonar, pero no realmente a ese hermano, sino debemos de perdonar las ideas que yo tengo o que tenemos acerca de ese hermano. Esas son las que se perdonan, porque esas son las que realmente me han hecho daño. Te vas a dar cuenta al final de todo que no es el hermano el que te hizo nunca nada, sino eran tus propias ideas las que te hacían sentir mal, las que te hacían resentir lo que alguien parecía haber hecho. Entonces, hay que soltar, hay que dejar ir eso, si es que debemos de encontrar la paz. Y continuamos leyendo. Lo que has pedido no se te puede negar. Estás pidiendo ver la verdad en tu hermano y no se te puede negar. Tu Salvador ha estado esperando esto hace mucho tiempo. Él quiere ser libre y hacer que su libertad sea también la tuya. El Espíritu Santo se extiende desde Él hasta ti y no ves separación alguna en el Hijo de Dios. Y lo que ves a través de Él os liberará a ambos. Tal vez tú pensabas que por tus resentimientos se mantenía el otro prisionero, prisionero de tu odio o de tu enojo o de tu ira. Y no, realmente tú estabas más prisionero que él, porque para haberlo tenido a él prisionero, tuviste que estar ahí afuera de la celda, de la prisión, cuidando que el otro no saliera. ¿Quién es más prisionero? ¿El que está dentro de la celda o el que cuida afuera la celda? Ambos lo son, ambos son prisioneros, ambos están ahí, no pueden ser libres. Pero hay uno de los dos en el que radica la decisión de ser libre, por y para los dos. Y ese eres tú. Por eso es que estás aquí. Él quiere ser libre y hacer que su libertad sea también
la tuya. El Espíritu Santo se extiende desde Él hasta ti y no ves separación alguna en el Hijo de Dios. Y lo que ves a través de Él os liberará a ambos. Mantente muy quedo ahora y contempla a tu radiante Salvador. Ningún sombrío resentimiento nubla la visión que tienes de Él. Le has permitido al Espíritu Santo expresar a través de ese hermano el papel que Dios le asignó a Él para que tú te pudieses salvar. Va a llegar una visión, va a llegar un pensamiento, va a llegar una idea, aunque sea simbólica, que te muestre la verdad en ese hermano, en esta práctica que tú estás haciendo. Dios te da las gracias por estos momentos de sosiego en que dejas a un lado tus imágenes para ver en su lugar el milagro de amor que el Espíritu Santo te muestra. Tanto el mundo como el cielo te dan las gracias, pues ni uno solo de los pensamientos de Dios puede sino regocijarse por tu salvación y por la del mundo entero junto contigo. Ninguno de los pensamientos de Dios. Quiere decir, ninguno de estos fragmentos de mente que aparentemente están separados puede dejar de regocijarse. Quiere decir que con tu paz, la paz alcanzada por un perdón como este, o por una práctica de perdón como esta, todas las mentes estaremos en paz, porque tu paz se extenderá de inmediato. Ni siquiera tienes que pensar cómo se extenderá o a quién. Se extenderá, porque esa es la función del Espíritu Santo en tu mente, extender la verdad. Y entonces va a ser extendida. Todos compartiremos la paz contigo. Recordemos esto a lo largo del día y asumiremos el papel que se nos ha asignado como parte del plan de Dios para la salvación y no del nuestro. La tentación desaparece cuando permitimos que todo aquel que se cruza en nuestro camino sea nuestro Salvador. Todo aquel que se cruza en nuestro camino. Quiere decir que tú vas a aprender a extender una práctica como esta, en donde ocupas a alguien específico de tu pasado para extenderlo a cualquier persona con la que te encuentres, con la que hables, con la que te cruces por la calle, la que está ahí trabajando junto contigo en la oficina donde trabajas o en el lugar donde trabajas, con quien sea, no importa quién, con alguien de quien oigas hablar en las noticias, en internet, con quien sea, no importa. Nadie es diferente de ti, todos son lo mismo que tú. Y en la mente, en verdad que somos uno. Todo aquel que se cruza nuestro camino sea nuestro Salvador, rehusándonos a ocultar su luz tras la pantalla de nuestros resentimientos. Ya no vas a desear tus resentimientos por encima de la verdad o por encima de tu paz. Permite que todo aquel con quien te encuentres o en quien pienses o recuerdes del pasado asuma el papel de Salvador, de manera que lo puedas compartir con él, por ti y por él, así como por todos los que no ven. Rogamos que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Que el cambio de mentalidad que yo tengo en el perdón reemplace toda la ilusión de este sueño que yo fabriqué. Y que todo se alce en perfecta paz, en perfecta luz, en perfecta verdad, para todos y para ti.
Y esos son los milagros de los que habla este curso. Los milagros que se dan en tu mente. Imagina tu mente con resentimientos del pasado, de tanto tiempo, y que durante tanto tiempo no te han permitido estar en paz. Siempre has traído ese pasado aquí, siempre has estado triste, siempre has estado enojado, siempre has estado angustiado, preocupado, molesto, incómodo, con miedo, y que de pronto haya paz. Eso es un milagro. Eso es un milagro dentro de un mundo que no está hecho para la paz. Pero tu mente sí está hecha para la paz. De hecho, tu mente está hecha por y para la paz. Entonces tú puedes vivenciar la paz aquí, tú puedes experimentar la paz aquí, en este mundo ilusorio. Pero requieres el perdón. No hay otra manera, no existe otra forma que sane tu mente más que el perdón. Ahora tenemos una forma distinta de observar el perdón. Ya no como antes la veíamos, ya no como antes se nos enseñó, como la gente en el mundo nos enseñó, como las religiones en el mundo nos enseñaron. Ahora hay otra manera de perdonar, más genuina y de hecho más amorosa, más benévola, para ti y para todos, absolutamente. Entonces, esta, nuevamente la lección 78, es una lección de perdón, como todas las que están aquí. Yo te sugiero que lleves a cabo esta práctica, si es que no la realizaste en su momento, no te olvides de hacerla, porque son prácticas muy, muy poderosas que, que van a ir abriendo un camino en tu conciencia, un camino que antes estaba cerrado, obstruido, que no veías. Entonces, lleva a cabo estas prácticas. Bien. ¿Tienen algún comentario acerca de esta lección? ¿Quieren comentar algo, preguntar algo? ¿O creen que todo está bien? Si todo está bien y todo queda comprendido, si quieren pasamos a la otra. Sí, Gisela. No es exactamente sobre esa lección, pero ahorita me quedé pensando en que entonces la única forma en que Dios puede recuperar a sus hijos, o bueno, a su hijo, único hijo que somos todos, es la muerte. Porque al liberarse la mente del cuerpo, bueno, o sea, el alma regresa al Padre, o sea, regresamos a Él. Digo, ya sé que no tenemos prisa de morirnos y que, y que no es lo que precisamente dice el libro, pero de pronto me surgió como la duda de entonces el único, bueno, uno de los caminos, porque quiero creer que este curso es la otra manera de recuperar nuestra conexión con Dios, ¿no? Pero en el supuesto caso de que, por ejemplo, alguien que no esté haciendo el curso de ninguna manera, la única forma en que puede recuperar su reconexión con Dios, pues es la muerte, ¿no? No sé de dónde empieza Eso, en mi cabeza, pero no, ahorita está bien tu pregunta, Gisela, porque, ¿sabes qué? Yo veo en ti algo. Veo que como está empezando a haber comprensión acerca de esto, como estás haciendo tus lecciones, como todas los martes estás aquí en clase, está empezando a haber una una luz de entendimiento, una luz de comprensión. Y eso, el ego en tu mente o en nuestra mente, no lo permite y no le gusta. Entonces empieza a hacer sus preguntas y empieza a tener sus inquietudes. Y esta pregunta que tú acabas de hacer es una pregunta muy común del ego.
entonces para recuperar a Dios tenemos que morir. Y un curso de milagros dice, no, esa no es la respuesta. Y esa no es la solución. El mundo ha enseñado eso, que pues los que mueren van al cielo, ¿no? Que los que mueren van con Dios, que Dios incluso se los lleva, que es la voluntad de Dios llevárselos, y que esos que ya no están en cuerpo o físicamente son los que descansan en paz. Y el curso dice lo contrario, dice que la paz no es para los muertos, es para los vivos, para los que estamos aquí. Todos tenemos derecho a la paz, todos, absolutamente toda la mente tiene derecho a su paz. Y con abandonar un cuerpo no se consigue la paz. Hay cuerpos que se abandonan, que se dejan, y la mente que sostenía esos cuerpos sigue sin paz y sigue con culpa y sigue con tanta culpa que seguramente va a querer volver a descargar esa culpa y va a buscar fabricar otro cuerpo para seguir descargando la culpa. Entonces, la muerte no es la solución. Con la muerte no ganas nada, dice Jesús aquí en el curso. Entonces, la paz es para toda la mente en todo momento. Tengas cuerpo o no tengas cuerpo. Lo hayas dejado o parezca que lo conservas y que estás aquí. Tienes pleno derecho a estar en paz. Y tú como mente, tú como hijo de Dios, puedes recordar a Dios en este mismo instante sin necesidad de dejar tu cuerpo. Estar en Dios es estar en paz, en perfecta paz. Y tú puedes estar en paz sin tener que dejar tu cuerpo. Entonces ve, Gisela, cómo este curso te va a ir ayudando a soltar todas esas viejas ideas del pasado. Ya no son necesarias para tu mente. Puedes estar en paz, recordar a Dios, estar en tu ser, aún estando con este cuerpo. Y puedes seguirlo estando sin tener este cuerpo. Ujú. Entonces, la muerte no es ni un castigo ni un premio. Simplemente no es nada. Porque la muerte es cualquier estado de tu mente en donde no se encuentre la paz. Cuando tú estás enojada, o muy angustiada, o muy preocupada, o muy, no sé, que tienes incluso hasta deseos de venganza, es como si estuvieras muerta en vida, te estás muriendo por dentro. Entonces, eso es una forma de muerte. Cuando estamos en el ego, es como si estuviésemos muertos y no vivos. Entonces, estar en el espíritu, estar en paz, es estar realmente vivos, vivos en Dios. Por eso, no pienses, o sea, yo sé que lo vas a pensar, porque lo hemos pensado todos, pero la muerte no es la solución para regresar a Dios. Él no está esperando que su hijo se muera para tenerlo ahí. De hecho, él sabe que su hijo nunca se ha ido de ahí, que ya lo tiene con él y que no necesitó morirse, su hijo vive en él. Los únicos que mantenemos una creencia acerca de muerte somos nosotros, los que estamos en este mundo creyendo estar separados de la vida en Dios. Ujú.
No va a ser necesario morir para estar en paz ni para estar en Dios. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta de eso. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias a ti por hacer también estas preguntas, porque eso te va a ayudar a, a integrar más pronto todos estos principios. Ujú. Bueno, pues gracias a ti, Gisela. Vamos a la lección 79. Lección 79. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. No puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata. Lógico. ¿Cómo resolvería yo algo si ni siquiera sé que eso es un problema? Incluso si ya está resuelto, lo seguirás teniendo porque no reconocerás que ya se ha resuelto. Esta es la situación del mundo, el problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay, ya se ha resuelto. Todos nuestros problemas aquí en el mundo, o todo lo que consideramos nuestros problemas aquí en el mundo, provienen de ese único problema, de que creímos estar separados de Dios. Ese es el único problema, no hay más problemas. Aquí, ese problema, que es este pasado del que yo hablaba de la mente, se refleja aquí de muchas formas, pero solamente es un reflejo, no es problema en sí. El problema es que yo crea que estoy separado de Dios. Ese es el único de mis problemas. Y ese problema ya se ha resuelto. Ya se ha resuelto porque, como te decía hace unos minutos, porque Dios sabe que su Hijo no se ha ido del cielo, que está ahí con Él. Sabe o intuye que una mínima parte de la mente de su Hijo está dormida y soñando, pero nada más. Sabe que su hijo no se ha ido. Él dio inmediatamente su respuesta cuando su hijo pensó que podía separarse. Dios inmediatamente dio una respuesta a eso. ¿Cómo la dio? Instituyendo lo que el curso le llama la expiación y creando al Espíritu Santo, que es su voz que va a acompañar a su hijo durante todo su sueño para despertarlo y que se dé cuenta, no para que regrese, puesto que el hijo no se ha ido nunca, sino para que el hijo que está soñando se dé cuenta que solamente estaba soñando y que nunca se ha ido. Ese es el regreso. ¿Sí? Entonces, ese problema ya se ha resuelto, ya está resuelto. No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. Yo creo que hay otros problemas aparte de ese. Es más, la separación de Dios ni siquiera la contemplo como un problema. Creo que mi problema es de dinero, creo que mi problema es de salud, creo que mi problema es de relaciones, creo que mi problema es de trabajo, y no contemplo la creencia de estar separado de Dios como un problema. Por eso es que no reconozco la solución. Ujú. ¿Qué tengo que hacer? ¿Resolver todos los que creo que son mis problemas o resolver el único problema que existe? Resolver Resolver, el único que existe. Y con resolver él, el único con que todo. existe. Y cuando se resuelve el único que existe, se resuelven todos los demás. Automáticamente, inmediatamente. Porque entonces ya habré reconocido cuál era el problema
¿Y cuál era la solución? Si el problema era la separación, entonces la solución es la unión. Si yo creo estar separado, entonces ahora tengo que unirme a aquello de lo que creo estar separado. No me voy a unir a Dios porque en Dios ya estoy unido, pero mi hermano aquí refleja mi relación con Dios. Entonces a quien debo de unirme primero es a mi hermano. Y cuando yo me uno a mi hermano, inmediatamente reconozco mi unión con Dios. Una vez una persona me decía en un grupo, Gaby, ¿no será que primero me reconcilio con Dios y primero me uno con Él y ya después que yo esté unida con Él y bien con Él, ya vengo y me uno con mi hermano? No va así, va al revés. Primero me uno con mi hermano e inmediatamente me uno con Dios. Dios me va a recibir con aquello de lo cual yo me separé, que es mi hermano. Yo no puedo llegar solo al cielo para que mis hermanos lleguen cuando puedan y cuando quieran. No, llego con mi hermano. Cuando yo me uno con mi hermano, llego con él al cielo. Y entonces, inmediatamente, quedamos unidos en Dios. Reconozco nuestra unión en Dios. Por eso la Biblia o las escrituras dicen que cuando dos hermanos se encuentran en un solo propósito, o cuando dos hermanos se juntan con el propósito de orar o de rezar, ahí está Dios. Es lo mismo, pero necesitan juntarse dos hermanos, porque no puedo rezar para mí solo, ni orar para mí solo. Necesito llevar a mi hermano conmigo. El curso dice, al arca de la paz se entra de dos en dos. No puedo regresar solo. Regresamos con el hermano. Y entonces recordamos juntos, unidos, a Dios. Gaby, Ajá. allí María. colocaste en una oportunidad un ejemplo muy sencillo de estar casado con una persona que tiene hijos y cómo tú puedes aceptar y querer a esa persona y no querer a sus hijos. Claro, Es absurdo que él crea o ella crea que lo amas y no acepta sus creaciones. Es exacto. como nosotros vamos a llegar a Dios diciéndole a Dios, te amo a ti, pero no amo a tus creaciones. Claro. Es Te muy amo a ti, sencillo. pero no amo a tus hijos. ¿Sí? Exacto. Ujú. Pongo frecuentemente ese ejemplo, No, porque, y yo lo certifico porque mi esposo tiene hijos de su primer matrimonio y para mí eso nunca fue un inconveniente. Y el día que te escuché a ti decirlo, yo me quedé, fue, wow. sí, Yo realmente en mí nunca hubo ningún conflicto con eso de tener algún rechazo hacia los niños porque no les vi ningún sentido nunca. Pero después entendí, es que es así, ¿no? O sea, como yo pretendo ser inocente ante Dios y decirle que tu hijo es lo peor. sí, sí. Igual con nuestros padres, quiéreme a mí que soy tu mejor hijo y no mis hermanos. Ujú. Muy sencillo, que mis hijos me digan, uno de ellos me diga, me debes querer más a mí y no al otro que te salió mal. Claro, En- lo que pasa es que el curso es para la mente, ¿verdad? Pero todo lo del mundo puede ser usado, ¿verdad? Para que nos sí, ayude a entender lo que nos está explicando acá. Yo claro, lo entiendo cómo funciona aquí en el mundo, pero luego lo tengo que llevar a la mente, a otro nivel. claro, Pero entenderlo nos da un gran paso. claro. Y estos ejemplos, digamos que simples de la vida, nos ayudan a comprender estas verdades más profundas, Ujú. ¿no?
más mentales, más espirituales, nos ayudan a comprenderlo y también a aterrizarlo. Tal vez yo no tenga una pareja que tiene hijos de un matrimonio anterior, pero es lo mismo con cualquier hermano. Un hermano es todos los hermanos. Y si yo no amo a mi hermano o no me uno a él en esta igualdad inherente, ¿cómo puedo yo ir a Dios y decirle, ya estoy aquí, te amo, por eso vine, porque te amo? Y va a decir, ¿y tu hermano? Ah, no, a él no lo amo, pero es que él también es mi hijo. Sí, pero él que llegue solo. Pero te vengo a contar que te salió muy malo. Pero te salió muy malo, por eso lo dejé. Te salió muy malo, por eso no lo perdoné. Ujú. En estos ejemplos que parecen tontos o insignificantes, Ujú. podemos ver la profundidad de esto. Sí. Ujú. Por eso estoy aquí para amar a mi hermano. Y amarlo significa perdonarlo. El curso dice que el perdón es lo más parecido al amor de Dios aquí en el mundo. Entonces, amar a mi hermano es perdonarlo. No es ir y abrazarlo y besarlo aunque yo ni lo conozca, o cuando hizo algo muy horrible. Eso no es amarlo. Amarlo es perdonarlo. Igual, amarte a ti mismo es perdonarte a ti mismo. Amor es igual a perdón aquí en el mundo, no en el cielo, porque Dios te ama sin haberte juzgado. Por eso no necesita el perdonarte. Pero aquí sí necesitamos perdonarnos, porque aquí sí nos hemos juzgado unos a otros. Ujú. Y a quien estoy juzgando siempre es a mi hermano. Pues entonces tengo que perdonarle por lo que yo creí que hacía. Ese es mi juicio, lo que yo creí que hacía. Porque normalmente se hacen cosas las personas, pero es la interpretación y el significado que yo le he dado a esas cosas. Ujú, ujú. Por eso es por lo que lo perdono, no por sus errores, sino por los míos, los que yo le estoy poniendo a él, porque así como yo lo percibo a él, así me percibo a mí mismo. Mi confesión Es mi confesión. Todo juicio es una confesión. mía. Ujú. Autoconfesión. Sí, me estoy confesando ahí. Dando al mundo quién soy. ¿Quién Exacto. ¿Quién creo que soy? sí, Entonces, en la medida que yo retiro eso de alguien, lo estoy retirando también de mí. claro, porque si yo no acepto que otra persona sea eso, es porque tampoco lo acepto en mí. Exacto. Es porque tampoco lo acepto en mí. Y Es si yo creo que, muy sencillito, ¿no? Explicarlo así, hilo como por partes pequeñitas y ujú, realidad luego. ujú, sí, y si yo creo que ese hermano, cualquiera que sea, como dijo en la lección anterior, busca primero al que tú creas que te ha hecho esto, lo otro, con el que no te llevas bien, con el que te cae mal. Pero después te dice, traslada eso a cualquiera. Entonces, con cualquiera, yo puedo pensar que él, por lo que hace, por cómo se comporta, por lo que dice, por lo que le gusta, por lo que no le gusta, por todo lo diferente que es a mí, él no tiene derecho a entrar al cielo. Yo se lo voy a impedir. Pues me lo estoy impidiendo a mí misma. También estoy diciendo, tú tampoco tienes derecho a entrar al cielo. Por eso cuando lo perdono, me perdono y juntos entramos al cielo. Y entrar al cielo significa solamente que recuerdes que siempre estuviste ahí, no que te saliste y regresas, sino que siempre estuviste ahí. Ujú. Ujú. Gracias, María. Y Entonces vamos a seguir leyendo la lección. Eh, en este mundo,
cada cual parece tener sus propios problemas, mas todos ellos son el mismo problema. Y se tiene que reconocer que son el mismo si es que se ha de aceptar la única solución que los resuelve a todos. Y aquí encontramos otras ideas del curso. El curso dice que no hay grados de dificultad en los milagros, porque no hay jerarquía en las ilusiones. Todas las ilusiones son la misma ilusión. Aunque parezcan tener formas diferentes, son la misma. Entonces el milagro viene a reemplazar, el milagro de la unidad o de la unión, viene a reemplazar todas esas creencias de separación que parecían dar origen a todos mis problemas. Ahora bien, ¿quién puede darse cuenta de que un problema se ha resuelto si piensa que el problema es otra cosa? Como nos dijo anteriormente, si no reconoces cuál es el problema, ¿cómo vas a reconocer que ya se ha resuelto? Aún si se le proporcionara la respuesta o la solución, no podría ver su relevancia, porque no está reconociendo ese único problema como el único problema. Esta es la situación en la que te encuentras ahora. Y ve cómo aquí Jesús no te, no te hace diferente de otro. No te hace a ti, porque eres estudiante del curso de milagros, no te hace diferente al que no es estudiante del curso de milagros. Todos tenemos esta misma situación ahora. Esta es la situación en la que te encuentras ahora. No dice que es la situación en la que te podrías encontrar, en la que te has encontrado antes, en la que tal vez un día te encuentres. No, en la que te encuentras ahora. Dispones de la respuesta, pero todavía no estás seguro de cuál es el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que estamos hablando esto, todavía en lo profundo de la mente, de nuestra mente o de la mente que somos, todavía no acepto que mi único problema sea el que yo crea estar separado de Dios. Todavía no lo acepto. Lo puedo entender intelectualmente cuando leo, cuando alguien explica o comenta la lección, pero todavía no está aceptado eso. Por eso es que ese sigue siendo mi situación ahora. Pareces enfrentarte a una larga serie de problemas, los cuales son todos diferentes entre sí. Y cuando uno se resuelve, surge otro y luego otro. Y eso lo vemos todos y todos los días. Cuando uno parece resolverse, surge otro y luego otro. Incluso a veces todos juntos. No parecen tener fin. En ningún momento te sientes completamente libre de problemas y en paz. Aquí, en el tiempo, en este momento. La tentación de considerar que los problemas son múltiples es la tentación de dejar el problema de la separación sin resolver. Y aquí lo está pues diciendo claramente, en cada momento está mencionando que el único problema es el problema de la separación. Y no tanto la separación en sí, sino de que tú crees en la separación. Tu verdadero problema es tu creencia en la separación. No la separación, porque la separación nunca ocurrió. Pero si tú crees que ocurrió, entonces eso va a ser un problema para ti. El mundo parece presentarte una multitud de problemas y cada uno parece requerir una solución distinta. Esta percepción te coloca en una posición en la que tu manera de resolver problemas no puede sino ser inadecuada.
no estás resolviendo nada, haciendo así que el fracaso sea inevitable. Es como cuando se vienen todos estos problemas o uno parece que se resuelve y surge otro. Es como cuando decimos que tapamos un hoyo destapando otro. Entonces no estoy resolviendo nada, porque no estoy resolviendo el problema de raíz. El único problema que existe, el original problema, no lo estoy resolviendo. Por eso aquí me veo en el mundo tapando un hoyo, destapando otro. Y para tapar ese, necesito destapar el otro. Y nunca voy a acabar. Por eso dice aquí, parece no tener fin. Nadie podría resolver todos los problemas que el mundo parece tener. Estos parecen manifestarse en tantos niveles, en formas tan variadas y con contenidos tan diversos, que crees enfrentarte a una situación imposible. Tal como los percibes, el desaliento y la depresión son inevitables, tal como los percibes, no porque realmente el desaliento y la depresión sean inevitables, sino que por la forma en como tú los percibes, es inevitable que te sientas deprimido, desalentado y devastado. Algunos surgen inesperadamente, justo cuando creías haber resuelto los anteriores. Otros permanecen sin resolver bajo una nube de negación. Cuando decimos, no, no pasa nada, no pasa nada. Y si pasa, a ver cómo se resuelve. Pero no, no pasa nada. Lo que está sucediendo ahí es que yo en la mente estoy negando eso, no lo quiero observar y lo estoy mandando al cajón o al cuarto de los tiliches o de los trebejos y cierro la puerta. Y entonces voy a hacerme el engaño de que no tengo nada guardado. Y emergen de vez en cuando para atormentarte, mas solo para volver a quedar ocultos, pero aún sin resolver. Toda esta complejidad no es más que un intento desesperado de no reconocer el problema y, por lo tanto, de no permitir que se resuelva. Si pudieses reconocer que, sea cual fuere la forma en que se manifieste, el único problema que tienes es el de la separación, aceptarías la respuesta, puesto que verías su relevancia. Voy a repetir esto. Si pudieses reconocer, lo cual implica que no puedo ahora reconocerlo, pero si pudieses reconocer que sea cual fuere la forma en que se manifieste, el único problema que tienes es el de la separación, entonces aceptarías la respuesta, puesto que verías la relevancia de esa respuesta o de esa solución. Si advirtieras el común denominador que subyace a todos los problemas a los que pareces enfrentarte, comprenderías que dispones de los medios para resolverlos todos. El común denominador de todos los problemas es la separación, la creencia en la separación. Si yo resuelvo o si se resuelve la creencia en la separación, todos los problemas que parecían sostener esa creencia, evidentemente se van a caer o se van a resolver. Y emplearías los medios porque habrías reconocido el problema. Es decir, una vez que reconoces el problema y la solución, vas a querer emplear el medio que resuelve el único problema. Decimos que el único problema es la separación. Por lo tanto, la solución es la unión, es unirme. Pero ¿cómo lo hago?
¿Cuál es el medio para hacer eso? A ver, ya ustedes lo saben. En lo que me dan un segundito de cerrar aquí la puerta, díganme cuál es el medio para acceder a la solución que resuelve el único problema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el medio? ¿O cuál es? No sería. ¿Cuál es el medio que yo emplearía para subsanar o corregir el que creo que es el problema, mi creencia en la separación? ¿Cómo me uno a mi hermano? ¿Cómo me uno a Dios? Si esa es la solución, ¿cómo lo hago? ¿Qué medio se me ofrece? Pues creo que el del perdón, ¿no? Exacto. El medio del perdón. Ese es el único medio que resuelve o que soluciona el único problema que existe, el de la separación. Tú te ves separado de tu hermano, tú te sientes, te crees separado de tu hermano, porque es diferente, porque hace cosas que tú no haces, esas cosas no te gustan, te incomodas con eso, el otro se incomoda con las que haces tú, el otro es distinto incluso hasta en su forma Esa es la vida física. real. Exacto, esa es la vida real, es que esa Sí. es la vida real. Por eso yo siento separación con todos. Hasta con la gente más cercana hay separación. Entonces, quiere decir que si yo veo diferencias siempre es porque creo en la separación. Para resolver ese problema, lo que hago es perdonar, porque el perdón lo que hace en mi mente es corregir la creencia de la separación y unir dos mentes que se creían distintas, diferentes, no iguales, no lo mismo. El perdón es lo único que une. Si el perdón es igual al amor de Dios aquí en el mundo, o lo más parecido al amor de Dios aquí en el mundo, y el amor es unidad, entonces el perdón es unidad. O el perdón une, es como un pegamento. El amor es como un pegamento que une todo lo que Dios crea con Él. Lo une a Él, lo pega a Él. Ese es, de hecho, el amor de Dios. Dios no expresa el amor de Dios, el amor a su Hijo, como nosotros expresamos aquí un sentimiento, con abrazos, con besos, con caricias, con palabras bonitas. No, Dios expresa el amor a su Hijo con unidad, con pegamento, unidad eterna, para siempre. No puedes estar separado. Ese es su amor. Entonces, si aquí el problema era me creo separado, el perdón, que es igual al amor, me une a eso o ese del cual yo me creía separado. Y de inmediato nos regresa a ambos a unirnos o reunirnos con Dios. Por eso el medio es el perdón. Entonces, si tú ya puedes reconocer el problema y la solución, entonces vas a aceptar el medio que te lleva a la solución. Lo vas a aceptar. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, preguntaremos cuál es el problema y cuál es su solución. No asumiremos que ya lo sabemos, aunque ya lo hablamos y ya lo comprendimos y ya el mismo Jesús se encargó de explicárnoslo
en esta lección, bueno, me dice él que para la práctica yo no asuma que ya lo aprendí o que ya lo comprendí, que pregunte cuál es el problema y cuál es la solución. No asumiré que ya lo sabré, sé. Trataremos de liberar a nuestras mentes de las innumerables clases de problemas que creemos tener. Trataremos de darnos cuenta de que solo tenemos un problema, el cual no hemos reconocido. Preguntaremos cuál es ese problema y esperaremos la respuesta, porque entonces vendrá la respuesta. Estaremos aplicando un principio espiritual muy importante, el principio de pregunta y se te contestará. Busca y hallarás. Toca y se te abrirá. Si tú estás preguntando cuál es el problema, se te responderá cuál es el problema. Por eso dice, preguntaremos cuál es el problema y esperaremos la respuesta. Pero la esperaremos pacientemente, en silencio, que se me diga cuál es. Esta se nos dará. Luego preguntaremos cuál es su solución y esta se nos dará también. Los ejercicios de hoy serán fructíferos en la medida en que no insistas en querer definir el problema. Tú no definas el problema. Tú no le digas al Espíritu Santo, yo ya sé cuál es el problema que tengo. El problema que tengo es que no tengo salud o el problema que tengo es que no tengo dinero. No insistas en eso, porque ese no es el problema. Mejor pregunta, Espíritu Santo, ¿cuál es el problema? Y se te dirá. Y después preguntas, Espíritu Santo, ¿cuál es la solución? Y también se te dirá. Quizá no logres abandonar todas tus ideas preconcebidas, pero eso no es necesario. Lo único que es necesario es poner mínimamente en duda la realidad de tu versión de lo que son tus problemas. Ayer le decía yo a dos personas que estaban discutiendo, es que cada una de ustedes quiere tener la razón, cada una de ustedes cree tener la verdad. Tú tienes tu verdad acerca de esto, ella tiene su verdad acerca de esto y cada una de ustedes quiere tener la razón. Entonces, lo que debe haber aquí, primero, es apertura mental. ¿Cuál apertura? Esta que me está diciendo aquí. La de reconocer que puede ser que yo esté equivocado, puede ser que no tenga razón. Podría aceptar la percepción que esta otra persona tiene de la realidad y no empecinarme en la mía. ¿Por qué? Porque necesito empezar a abrir mi mente y no cerrarla en esta forma obtusa o cuadrada de, es que las cosas son como yo digo, es que yo sé cómo es esto, es que yo sé cuál es la verdad, o Espíritu Santo, yo sé cuál es mi problema, ni siquiera me lo tienes que decir tú porque yo ya lo sé. No, me abro y Espíritu Santo, puede ser que yo esté equivocada, que crea que este es mi problema, pero puede ser que esté equivocada, no lo sé, dime tú cuál es el problema. Y después dime cuál es la solución. Estás tratando de darte cuenta de que al reconocer el problema se te dará la respuesta, de manera que problema y respuesta puedan reconciliarse y tú puedas quedar en paz. Vean cómo siempre la finalidad de todos estos ejercicios y la finalidad de todo este trabajo aquí y la finalidad de mi perdón es siempre la paz en mi mente. No es ninguna otra cosa. Es la paz. Quiere decir que si esta situación no cambia de forma como a mí me gustara que cambiara, me gustaría que cambiara, de todas maneras yo tenga paz. Y que si cambia, de todas maneras yo tenga paz. Y que la paz nunca se pierda, a pesar de lo que parezca estar sucediendo.
Las sesiones de práctica cortas de hoy no estarán regidas por el reloj, sino por la necesidad. Hoy verás muchos problemas y cada uno de ellos parecerá requerir una solución distinta. Nuestros esfuerzos estarán encaminados al reconocimiento de que no hay más que un solo problema y una sola solución. Es decir, tú vas a estar pendiente de tu día y tú vas a decir, por ejemplo, me falta dinero para hacer tal pago. No tengo el dinero. Este es un gran problema. Pero en ese momento me voy a la mente y digo, pero yo no sé, Espíritu Santo, puede ser que yo esté equivocada con esto y que eso no sea mi problema. Dime tú cuál es el problema, Espíritu Santo. Y asimismo, dime cuál es la solución. Y en cada situación que tú consideres un problema, vas a hacer la misma práctica. Puede ser que yo esté equivocado. Yo no sé nada. Y si este no es mi problema, cuando yo creí que lo era, entonces, ¿cuál es, Espíritu Santo? Dímelo tú y dime también cuál es la solución. Con este reconocimiento se resuelven todos los problemas. Con este reconocimiento arriba la paz. ¿Y por qué arriba la paz después de este reconocimiento? Porque entonces me estoy dando cuenta que esto que yo creí que me quitaba la paz o que era mi problema, esta situación o esta persona o esta cosa, no tiene el poder de quitarme la paz. Ese no era mi problema. Mi problema era lo que yo creía y ya me di cuenta que estaba equivocada. Por eso es que llega la paz. No te dejes engañar hoy por la forma en que se manifiestan los problemas. Cada forma en que se parece manifestarse un problema es un engaño en tu mente. Y no un engaño que se hizo ahí solito como por arte de magia. Es un engaño, un autoengaño. Tú sola te estás engañando, tú como mente te estás engañando a ti misma con esa forma. Por eso dice aquí Jesús, no te engañes con la forma en que se manifiesten los problemas. Cada vez que parezca surgir alguna dificultad, di de inmediato, permítaseme reconocer este problema para que pueda ser resuelto. Trata entonces de suspender todo juicio. Vean cómo mucho se trata de suspender juicios. Trata entonces de suspender todo juicio con respecto a lo que el problema es. A ser posible, cierra los ojos por un momento y pregunta cuál es el problema. Serás escuchado y se te responderá. Uno de los objetivos que este curso pretende alcanzar, y lo alcanza, considero yo, es que tú, que eres la mente, vuelvas a tener una comunicación constante, permanente, con el Espíritu Santo en ti. Comunicación que no tenías o que no teníamos. Me comunicaba con mi ego, con él sí, diario y a todo momento. Aunque no le dijera, ego, dime qué hacer. No, ya estaba implícito mi comunicación con él. Y mi pregunta siempre, Ese habla todo era para solito. él. Exacto, es que él se habla solito. Él se habla solito. Por eso yo, que soy la mente, pero que creo ser un ego, pues yo me estoy hablando solito. Y yo me estoy engañando solito. Y yo me estoy haciendo problemas solito. Y yo me estoy eh, preocupando sin sentido. Y yo me estoy enojando sin sentido. Porque me estoy haciendo todo esto solo. Yo solito me estoy haciendo todo esto. Porque creo que el ego y yo somos lo mismo. Ahora voy a tener otro tipo de comunicación. Una comunicación que también siempre estuvo ahí para hablarme,
pero que yo no oía y que yo no atendía y a la cual yo no le hablaba. Ahora lo voy a hacer. Y ahora va a ser consciente, porque ahora antes mi comunicación con el ego era inconsciente. Ya, se hablaba solito y yo ya daba por hecho todo. No, ahora conscientemente elijo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, el ego ya no está elegido, ahora te elijo a ti. Dime cuál es el problema, porque mira, yo creo que es este, pero seguramente estoy equivocada. Demuéstrame mi equivocación. Quiero conocer la verdad. Dime cuál es el problema y cuál es la solución. Pero así como con esta lección, pregúntale todo, todo, y te lo va a responder, sin que asumas que tú ya sabes la respuesta. Tú dile, no sé, pienso que esta persona es la que me está molestando en este momento, pero no sé. Dime tú, enséñame a ver esto con la verdad. Enséñame a ver a este hermano sin juicio. Todo pregúntale a él. Empieza a acostumbrarte a preguntarle todo. Bien, vámonos a la última lección de esta semana, que es la 80. Recuerden que empieza un repaso. Esas ideas o esas lecciones de repaso ya no las vamos a ver aquí. Entonces, porque no las vamos a repasar 3 veces. Ya se hicieron una vez, se hacen otra vez cuando las repasas y las haríamos otra vez aquí 3 veces. No, ¿para qué? Tampoco manda. No las vamos a ver hasta la 80. De hecho, ya se van a pasar las 2 horas, ya se van a hacer las 2 horas de la clase. Así es que vamos a ver la lección 80 para terminar. Aquí lo importante, una de las cosas importantes que nos dan las clases es que empezamos a tener comprensión de lo que estoy leyendo. Al tener comprensión, yo puedo hacer una práctica más correcta, lo puedo aplicar al día a día, ¿sí? ¿Se acuerdan que Gisela nos preguntó, a veces no sé cómo aplicarlo en el día a día, en lo cotidiano? Así como les decía, pregúntale todo, incluso hasta lo más que te parezca más tonto. Espíritu Santo, yo pensé que sabía qué iba a hacer de comer hoy. No sé. Tú dime, tú guíame. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y todo te va a ser respondido. Y todo lo que te sea respondido por el Espíritu Santo va a traer como resultado la paz en tu mente. Bien, vámonos a la lección 80 para terminar. Ahora la lección 80 dice, permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Es una modalidad distinta de esta lección pasada. Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Si estás dispuesto a reconocer tus problemas, reconocerás que no tienes ninguno. Porque si ya se resolvió el único problema, pues entonces no tienes ninguno. Tu problema central se ha resuelto y no tienes ningún otro. Por lo tanto, debes sentirte en paz. Y no es que Jesús te esté obligando aquí a sentirte en paz. Ahora, tienes que sentirte en paz. El debes sentirte, es como la consecuencia natural del reconocimiento que estás haciendo en tu mente de que ya todo se resolvió, de que no hay ningún problema aquí. Por lo tanto, el resultado debe ser la paz. La salvación, pues, depende de que reconozcas que ese es el único problema y de que entiendas que ya se ha resuelto. Salvación y paz son lo mismo. No sé si fue en esta clase o en otra, pero alguien me preguntaba, ¿de qué me salvo? No entiendo de qué me salvo.
de no tener paz, de vivir sin paz, de vivir siempre enojado, triste, preocupado, angustiado, con celos, con venganza, con deseos de morir, de eso te salvas, de no estar en paz. Entonces, salvación y paz son lo mismo. Un solo problema, una sola solución. La salvación se ha consumado. Se te ha liberado de todo conflicto. Con la paz se te ha liberado de todo conflicto. Y acabo de decir muchos tipos de conflicto. Preocupación, angustia, ansiedad, estrés, miedo, enojo. Todos esos son conflictos en la mente. La paz los reemplaza a todos ellos. La paz verdadera, la paz de Dios reemplaza todos esos conflictos. Entonces, la salvación se ha consumado, se te ha liberado de todo conflicto. Acepta este hecho y estarás listo para ocupar el puesto que te corresponde en el plan de Dios para la salvación. Es decir, habrás aceptado la salvación o habrás aceptado el plan y estarás dispuesto a llevar ese plan al resto de la mente. Tu único problema ya se ha resuelto. Repite esto hoy para tus adentros. Repítelo para ti. ¿Por qué necesitas repetirlo? Porque en este mundo de sueño, aprendemos todos a base de repetición. Entonces, hay ideas dentro de este curso, dentro de este entrenamiento, que tienen que ser repetidas para que se integren, para que se acepten, para que empiecen a formar parte de mi mente. Repite esto hoy para tus adentros una y otra vez a lo largo del día, con gratitud y convicción. Tú no puedes tener convicción o no puedes estar convencido si no ha habido un logro. Precisamente porque lo que leímos anteriormente, porque la paz debió llegar en algún momento, eso te tiene que dar convicción. Si esto me dio paz, entonces esto funciona. Y yo creo o yo acepto que mi único problema ya se ha resuelto. Has reconocido tu único problema dándole así paso al Espíritu Santo para que te dé la respuesta de Dios. Has dejado a un lado las decepciones y has visto la luz de la verdad. Has aceptado la salvación para ti mismo al llevar el problema a la solución. Y puedes reconocer la solución porque has identificado el problema. Hoy tienes derecho a la paz. Y no hoy, siempre tienes derecho a la paz. Pero hoy que estás haciendo esta lección, tienes derecho a la paz. Un problema que ya se ha resuelto, pues no te puede perturbar. Asegúrate únicamente de no olvidarte que todos los problemas son uno solo. Son el mismo problema. Todos son reflejo del mismo problema, mi creencia en la separación. De ahí se deriva toda esta gama de aparentes problemas aquí en el mundo. Desde el más leve e insignificante hasta el que te imagines más grande, ¿cómo se dice? ¿Irresolvible? No. Bueno, que no se pueda resolver, pues. Sin solución. Sí, sin solución. Exacto. Son el mismo. Creo estar separado de Dios.
creo estar separado de la fuente del amor, de la paz, de la tranquilidad, del gozo, de la dicha. Si creo estar separado de eso, ¿cómo no tendría yo un problema aquí? Bueno, sus múltiples formas ya no te podrán engañar mientras te acuerdes de esto. Mientras te acuerdes. Cuando lo olvides, una forma te va a engañar y vas a pensar que es otro problema. Un solo problema, una sola solución. Acepta la paz que te brinda esta sencilla afirmación. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, reivindicaremos la paz que inevitablemente será nuestra una vez que el problema y la solución se hayan reconciliado, que ya no estén separados, que sean lo mismo, que causa y efecto no estén separados, sino que sean lo mismo. El problema tiene que haber desaparecido porque la respuesta de Dios no puede fallar. Al haber reconocido el problema, has reconocido la solución. La solución es inherente al problema. Es decir, que el efecto es inherente a la causa. Y cuando tú solucionas o cambias la causa, el efecto inmediatamente cambia. Cuando el problema que fue, o la causa que fue tu creencia de estar separado, se resuelve, el efecto de creerte separado inmediatamente se resuelve. En tu mente. Y también, una vez que esto esté en tu mente, esto también se va a ver reflejado en las formas del mundo. Si tu mente está en paz, todo alrededor de ti se pacifica también. Pero primero tienes que asegurar la paz en tu mente. Esto es lo que significa que la respuesta de Dios no puede fallar. La solución es inherente al problema. Se te ha contestado y tú has aceptado la respuesta. Te has salvado. Permite ahora que se te dé la paz que tu aceptación te brinda. Cierra los ojos y recibe tu recompensa. Reconoce que tus problemas se han resuelto. Reconoce que no tienes conflictos y que estás libre y en paz. Sobre todo, recuerda que tienes un solo problema y que el problema tiene una sola solución. En esto reside la simplicidad de la salvación. Es simple. La paz es simple. No necesita que para que la paz llegue a mi mente, yo tenga que hacer grandes malabares, ni espirituales, ni mentales, ni menos físicos. La paz es simple. Solamente necesito aceptar que la paz es una idea que está en mi mente, pero que parecía contraponerse a otra idea que yo aceptaba también, y que era la del conflicto o la de la separación. Esa es la idea que hace cortocircuito y crea conflicto. Yo aceptaba esa idea. Bueno, ahora acepto que problema y solución están unidos y que son lo mismo, y que todos los problemas son un solo problema, tienen que ver con mi creencia en la separación, y que la solución es entonces la unión. Y si aceptas esto, aceptarás el medio, como vimos en la lección anterior. Aceptarás el medio, lo aplicarás y la paz debe llegar. Debe llegar. En esto reside la simplicidad de la salvación, por eso es por lo que su eficacia está garantizada.
Afirma hoy con frecuencia que tus problemas ya se han resuelto. Repite la idea con absoluta convicción, tan a menudo como te sea posible. Y asegúrate, en particular, de aplicar la idea de hoy a cualquier problema concreto que pueda surgir. Asegúrate de aplicar la idea de hoy a cualquier problema concreto, es decir, en la forma. Que, no sé, vamos a poner un ejemplo. Que alguien jugando allá afuera aventó una pelota y te rompió el vidrio de la ventana. Ese parece ser un problema concreto. En ese momento recuerdo que todos mis problemas se han resuelto, que problema y solución son lo mismo y que todos mis problemas ya se han resuelto. Nada más recuerdo esto, nada más repito esto. En tu mente va a ocurrir un cambio. No quiere decir que por arte de magia el vidrio se repone o se compone, pero en tu mente sí se repone algo, la paz que creías haber perdido. Di de inmediato, permítaseme reconocer que este problema ya se ha resuelto. Propongámonos no acumular resentimientos hoy. Recordemos que así empezamos esta sesión, esta clase. Propongámonos no acumular resentimientos, es decir, perdonar en cada situación. Y perdonar significará que yo, en lugar de consultar con el ego cómo resuelvo el problema del vidrio, yo pregunto con el Espíritu Santo, ¿este será el problema? Espíritu Santo, puede ser que yo esté equivocada. Dime tú cuál es el problema y dime cuál es la solución. Eso será un perdón de ese problema o de esa situación. Estarás quitándole todo el pasado a eso y estarás dejando que la hora reemplace esto. Porque en el pasado aprendiste que el problema de la ventana se resuelve yendo a gritarles a los niños que jugaban con la pelota y quitándoselas y no devolviéndoselas y yendo con sus papás para que te paguen el vidrio. Y ese es el pasado que le quitas a esto. Ahora deja que el Espíritu Santo te diga qué hacer en el ahora. Puede ser que te diga, habla con los papás de ellos. Sí, puede ser que te lo diga. Pero ese habla con los papás se te dirá desde otra parte de tu mente. Y el hablar con ellos y el que lo paguen o que no lo paguen, eso te dejará en paz. En cambio, si tú resuelves hablar con los papás desde tu ego, vas a ir a pelear y si no te pagan te vas a enojar y les vas a decir de cosas y vas a estar enojado todo el día y no vas a tener paz y luego falta tener el dinero para pagar la ventana y te das cuenta que todo se hace enorme y tu paz pues brilla por su ausencia. Entonces, eso es lo que significa propongámonos no acumular resentimientos hoy. Propongámonos estar libres de problemas que no existen. Para lograr esto solo se requiere honestidad. No te engañes con respecto a cuál es el problema y no podrás sino reconocer que se ha resuelto. No te engañes. No digas, sí, mi problema es que me acaban de romper el vidrio de la ventana. Ese es mi problema. No, ve con el Espíritu Santo en ti y dile, puede ser que yo esté equivocada. Acepto que puedo estar equivocada y que tal vez ese no es mi problema o no es la causa de mi falta de paz. Espíritu Santo, ¿cuál es el problema y cuál es la solución? O permíteme reconocer que mis problemas ya se han resuelto. Esto va a hacer un cambio en tu mente
vas a tener otra postura mental frente a lo que ocurra. Ya no vas a tener la misma postura mental. Y eso va a hacer que puedas afrontar cualquier situación, la que sea, no importa cuál, desde tu postura mental de paz, que si no la tuviera. Y vas a aprender a empezar a recobrar una paz que creías que no era para ti o que estaba perdida, y no solamente la vas a recobrar, sino que vas a empezar a aprender a hacerla permanente, en todo momento, cuando sea que lo requieras. Por eso en una de las lecciones dijo, esta práctica no va a estar dictada por el tiempo, sino por la necesidad. No tengo paz o siento que no estoy en paz, entonces mi necesidad en este momento es la paz. Voy y la busco. ¿Tienen alguna pregunta, chicas? ¿Tienen algún comentario? ¿O creen ustedes que podríamos dejar la clase aquí? Y como les comentaba, recuerden que viene un segundo repaso. Hay una introducción a ese repaso. Esta introducción te va a decir la manera correcta de cómo practicar cada lección. Como ustedes se habrán dado cuenta, son lecciones que ya se hicieron, que ya se vieron, pero se están repasando y ahora tienen una modalidad en la forma de cómo llevarlas a cabo, en el tiempo, en las ideas que se ocupan. Nunca piensen que un repaso no es importante. Es muy importante, porque como decíamos hace unos minutos, porque aquí aprendemos a base de repetición, porque todas estas ideas se van a integrar a base de que yo repase o repita estas lecciones con una modalidad o con otra. Entonces, no minimicen, no subestimen los periodos de repaso. Háganlo, háganlo tal como se indica. Si la siguiente semana o el siguiente martes seguimos en sesión de repaso, en periodo de repaso, podemos ocupar la clase para responder preguntas que seguramente andan por ahí, para hacer cualquier comentario a nuestras prácticas, para poder hacer alguna práctica en donde no sé cómo aplicar la lección del día en lo cotidiano, en lo que sucede todos los días. Podemos ocupar la lección, la clase para eso, pero su repaso sí háganlo en su casa. No dejen de hacerlo. ¿Ok? Bien. Pues si no tienen ningún comentario, si no tienen ninguna pregunta, si no hay nada que quieran comentar, si gustan ustedes, podemos cerrar la sesión. ¿Sí? ¿Está bien para ustedes? Bien. Entonces voy a detener la grabación para despedirnos.